Bueno, mire, ya tenemos en línea al doctor Germán Vargas Lleras, candidato a la presidencia de la República. Hoy queremos saludarlo a nombre de todo el pueblo de Córdoba. Está a través de la cadena radial Tras la Costa, Radio y Televisión y el diario La Piragua. Doctor Vargas, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, ¿cómo se encuentran? Bueno, doctor Vargas, aquí viendo pues toda la conmoción que se ha generado en esta legislatura en el Congreso colombiano, y me gustaría pues indudablemente de primera mano preguntarle qué opina de la posición del presidente del Senado, la que tomó con respecto al tema de las 16 curules que se mantenían allí en discusión y se mantienen todavía con la presidencia de la República, quien dice que habían cambiado los quórum. ¿Cuál es su posición usted como un veterano de la política y congresista y que le ha tocado 1000 batallas inclusive como ministro para sacar adelante proyectos? Bueno, permítame decirle que yo creo que al presidente del Senado no le quedaba más camino que anunciar la decisión que todos conocimos. Se lo digo porque yo fui presidente del Senado, conozco bien el reglamento de la corporación. Y un proyecto que fue negado hace 15 días porque obtuvo 36 votos no podía ser puesto a consideración a la semana siguiente nuevamente. De manera que eso desde entonces está viciado. Segundo, si aceptáramos que era posible ponerlo por segunda vez a consideración, ahí surge el debate sobre las interpretaciones en materia de quórum y de mayorías absolutas. Yo creo que la jurisprudencia a la que hace alusión el gobierno es una jurisprudencia sobre el concepto de las sillas vacías, que solo le es aplicable a las comisiones constitucionales, más no a la votación de plenarias. De manera que eso es un segundo argumento. Y si aún aceptáramos que el quórum del Senado ya no es sobre 102 senadores, sino sobre 98, en virtud de la silla vacía, pues la mitad es 49.5. Y para que un proyecto en el Congreso sea aprobado se requiere la mitad más uno de los votos. Eso daría 50.5. El reglamento del Congreso aproxima hacia arriba, se requerían 51 votos que no se lograron. De manera que yo supongo que el presidente del Senado se asesoró de muy destacados juristas y yo le hallo la razón en el pronunciamiento. Pero más allá del trámite del mismo, lo más interesante es la controversia que se generó sobre en manos de quién iban a quedar esas 16 curules. Y fue muy interesante el debate, porque evidenciamos denuncias que se presentaron de cómo las FARC iban a hacer uso de esas curules adicionales a las 10 que por derecho propio quedaron consignadas en los acuerdos de La Habana. Entonces la pregunta que surge es, ¿realmente unas curules que tenían como destinatario a las víctimas del conflicto iban a quedar en manos de las víctimas, o todo esto era un simulacro para que las FARC en las áreas que se establecieron y que coinciden precisamente con el lugar de los campamentos en donde están ejerciendo influencia, iban a quedarse con ellas? Pues yo creo que el debate se zanjó por lo sano, y mi opinión es que el gobierno no debería promulgar este acto legislativo, sino más bien a partir del mes de enero llamar a sesiones extraordinarias y por vía ordinaria presentarlo una vez más. Doctor Germán Vargas, aquí lo que ha habido entonces fue un rechazo del Congreso, a pesar de todo lo que se le ha achacado a los amigos del presidente, que la mermelada, que lo otro. Aquí lo que hubo fue un rechazo a que las curules quedaran en manos de los victimarios y no de las víctimas. Sí, yo creo que eso coincidió mucho su apreciación con lo que ocurrió en el Congreso. No había claridad de si realmente las víctimas iban a ser los beneficiarios de esas curules, o todo esto era una estrategia para que las FARC se pudiera hacer a 16 curules adicionales. No en vano, en numerosas oportunidades no se llegó al quórum requerido.
Ahora, con relación a que las víctimas tuvieran esa representación, pues no cabe duda de que hubiera sido conveniente, pero lo que nunca lograron establecer en los debates que tuvieron lugar fueron las muy graves denuncias de cómo las FARC estaban empadronando a los ciudadanos para presentar candidatos propios de esa organización a esas curules adicionales. ¿Y por qué si era para las víctimas, por qué no le cogieron directamente de las víctimas en las mesas que habían? Se hubiera buscado un mecanismo, inclusive lo que se dio en La Habana, cuando se llevaron a las víctimas, había representación de los diputados masacrados, de la gente del común, en fin, se hubiera buscado un mecanismo directo, como directamente se cogieron 10 cupos para la FARC, 5 en Cámara y 5 en Senado. Coincido con usted plenamente. Lo que nunca se le logró explicar a la opinión era por qué las víctimas las iban a someter a una votación, mientras que a las FARC les estaban otorgando curules por derecho propio. Usted dio en el clavo, es ahí en donde se centró la controversia. Si a los unos iban a acceder al Congreso por derecho propio, ¿por qué no haber hecho lo mismo con las víctimas? Existiendo unos listados bastante acertados, empadronamientos de las víctimas que han sido objeto de indemnizaciones, de manera que ese hubiera sido la fórmula, la que usted señala, y así no hubiéramos tenido el contratiempo que luego se presentó. Usted es elegido presidente de Colombia y le toca continuar con el proceso, con las cosas buenas que le haya gustado, o por lo menos que se acepte y tolere, y las cosas que usted considera que no se deben tolerar y que fueron excesivas. ¿Cómo enrumbaría o cómo llevaría ese proceso para que desde la óptica que usted tiene, y seguramente si sale electo, esa es la óptica que la gente requiere y votó por usted, ¿cómo enderezaría desde su óptica esto? Bueno, permítame decirle que yo, a diferencia de otros sectores políticos, no haría trizas el acuerdo de paz. A mí me parece muy conveniente que los miembros de esa organización se hayan desmovilizado, hayan entregado las armas, se hayan comprometido a no volver a delinquir, que eventualmente puedan participar en la vida política nacional. Hasta ahí vamos. Pero yo también creo que el proceso hay que enseriarlo. Todos los disidentes, todos los reincidentes, todos los que sigan y continúen en los negocios ilícitos de narcotráfico, de extorsiones, pierdan sus beneficios, pierdan todos sus beneficios y los judicialicen en la vía ordinaria, no en la JEP, en la jurisdicción ordinaria. De manera que ese compromiso de enseriar esto es lo que le va a corresponder al próximo gobierno. Y le repito, no para hacer trizas el acuerdo, pero sí para ponerle unos límites, unas fronteras a quienes fueron objeto de tantos beneficios. Si yo le dijera que hay ideas de que dicen que así como se han organizado bloques de búsqueda para buscar narcotraficantes, para buscar inclusive lo de la FARC, se crearon fuerzas de tarea especial, ¿estaría de acuerdo en que con esa misma realidad se debe actuar con contundencia y crear unos bloques de búsqueda con la fuerza ya reorganizada, con las que ya no estarían luchando contra el grueso de la FARC, para que estos se sometan a la buena o a la mala a la justicia? Estoy de acuerdo también con usted, a todas las fuerzas disidentes, hay que perseguirlas con contundencia. Nadie explica por qué algunos de los integrantes de esa organización que participaron en las conversaciones de La Habana ahora terminan como disidentes al frente de bloques en los principales centros cocaleros del país o en los principales corredores del tráfico de droga. Nadie comprende eso, y lo que no podemos aceptar es que un partido que vaya a ser lícito, como es el partido que fundó esa organización, pueda tener una retaguardia narcomilitar financiándolos y dándoles soporte y capacidad militar en algunas regiones del país. Eso es intolerable e insostenible. Bueno, dado que esta campaña, como en otras anteriores, ha estado marcada indudablemente con el nombre de la FARC, bien sea cuando estaban en el monte y bien sea ahora que están en este tránsito hacia la democracia, queremos preguntarle, para no convertir esto en que todo sea alrededor de la FARC, ¿cuál es su propuesta para los colombianos y
y nosotros que estamos aquí en la región Caribe, queremos preguntarle, dentro de esa propuesta, ¿cómo encaja la región Caribe en su propuesta de desarrollo económico? Bueno, yo he venido semana a semana entregando muy elaborados documentos sobre los temas que más preocupan a los colombianos. Lo hice sobre los temas económicos y tributarios. También presenté un documento en Bucaramanga sobre los temas relacionados con el sector salud. Ahora, también lo hice en los temas de seguridad ciudadana. Y lo voy a hacer sobre los temas del turismo la próxima semana en la ciudad de Cartagena, y el día martes estuve en Barranquilla lanzando mi propuesta en materia de infraestructura. Si hay una región que se haya beneficiado de mi paso por el sector de infraestructura, de agua potable y de vivienda, ha sido la región Caribe. El 50% de todas las inversiones se materializaron en la región Caribe. Ustedes recordarán cómo a Montería, por ejemplo, la dejamos con 100% de cobertura en materia de servicios públicos, gestión que se hizo con el actual alcalde y con el anterior alcalde, Carlos Correa. En Montería nunca se había construido mayor cosa en materia de vivienda. Se benefició de más de 5.000 viviendas. El Atlántico, todo el Atlántico, casi llegamos a 10.000. Bolívar, en Cincelejo se entregaron más de 4.000 viviendas, de manera que no fue poca la inversión que se ejecutó en la región Caribe. Y lo mismo podríamos decir de los temas de infraestructura. Finalmente la región Caribe va a quedar plenamente conectada con el resto del país. ¿Cómo avanzamos en los temas aeroportuarios? Si usted hace un balance rápido, ya se entregó el terminado del aeropuerto de Riohacha. Avanzan muy bien las obras en el aeropuerto de Barranquilla, que comprenderán inversiones por más de 350.000 millones de pesos. Finalmente Santa Marta va a quedar con un gran aeropuerto. Nos hace falta la ampliación de la pista, que será ejecutada en el próximo gobierno. Pero lo mismo podríamos decir del aeropuerto de Las Brujas, en Corozal, y así de toda la infraestructura aeroportuaria, portuaria y carreteable. Si usted se moviliza de Cartagena a Barranquilla, encontrará como esa gran obra en la cual se han invertido 1.2 billones de pesos estará concluida el año entrante. Tendrá el viaducto más grande del país. El puente Pumarejo también se va a inaugurar el próximo año. La carretera de los Montes de María, tiene el proyecto Caribe 2, y yo le he propuesto como uno de mis compromisos construir la carretera a la Alta Guajira hasta Nazaret, que es un proyecto que no solo involucra la soberanía nacional, sino que además va a permitir que redimamos ese bello departamento de la región Caribe. En Providencia avanzamos en la recuperación de la circunvalar, lo mismo se hizo en San Andrés. Es mucho lo que se avanzó en materia de infraestructura. Mire usted la carretera que de Caucasia pasa a Córdoba, pasa por Córdoba, llega a Cartagena, la conexión ya está en ejecución. Ruta Caribe 2, Cartagena-Barranquilla, de manera que no son pocas las inversiones, y con el mismo criterio vamos a actuar, privilegiando no solo a la región Caribe, sino a la región Pacífica, para cerrar la brecha que de tiempo atrás ha existido en materia de coberturas, de servicios, de vivienda, de asistencia, porque esa brecha hay que cerrarla. No podemos permitir que todas las regiones de Colombia sigan con semejante disparidad en cuanto a los progresos y los beneficios que reciben. Doctor Vargas, ha habido una lucha aquí tremenda donde se ha pedido que haya una interconexión férrea entre los departamentos de la costa e inclusive del Urabá antioqueño, que nos permite interconectarnos hacia los puertos costeños, bien sea por el Urabá o bien sea por Cartagena o Barranquilla, amén de que se ha pedido la construcción del puerto de San Antero. ¿Usted ve posible que así como se están haciendo las construcciones de estas megaobras viales, también se pueda hacer en el tema férreo, que es sumamente económico? Sí, lo que pasa es que los originadores del corredor férreo
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta nunca lograron un cierre financiero. Lo que sí lo está logrando, y eso se concretará muy pronto, es el tren ligero entre Soledad y Barranquilla, que ya tiene más o menos cuadradas las cifras. Vale 1.2 billones de pesos. Los originadores de ese proyecto estarían colocando el 75% de la financiación. Pero no quisimos quedarnos esperando a que la gente que trajo esa propuesta la materializara. Es compromiso del próximo gobierno llevar la doble calzada también hasta Santa Marta, que ya la terminamos en el corredor hasta Ciénaga. La variante de Ciénaga ya se contrató, de manera que eso es una obra que nos va a permitir tener una gran autopista entre Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Además de eso, están previstas obras importantes en la segunda calzada por la carretera de la Prosperidad, la transversal de los Montes de María, Majagual La Mata, Santa Lucía Lorica, Lorica Chinú, Distracción La Florida en el departamento de La Guajira, La Pascua Estecitas, Puerto Bolívar Nazaret, que fue una carretera que también ya les comenté, Salamina Guaymaro, Salamina Pibijaye, de Ciénaga Tasajera, en donde faltan unas obras por concluir, y de Ciénaga Tasajera, bueno, San Marcos Majagual, Tolusa Nonofre. Hay un plan, si ustedes revisan el documento de infraestructura, muy bien elaborado, muy cuantificado, para avanzar ya no en la conectividad con el resto del país, sino también en materia de conectividad regional. La experiencia, cuando dice uno que le cabe el país, la experiencia que tiene usted, el conocimiento de la costa y una experiencia muy de una vivencia fuerte, al llegar usted y encontrar de pronto que las vías no se estaban dando los tiempos, que los constructores no estaban haciendo las cosas como debían ser. Muchas veces hubo mucha polémica por el tema y las determinaciones que les tocó tomar. ¿Cuál cree que entonces puede ser la actitud que se debe tomar frente a la minería ilegal, que es un tema grave que tenemos aquí, que atenta contra el medio ambiente, no solamente en la costa, pero que es más grave en la costa que en el resto del país? Y hoy se habla de Santurbán y otros temas casi que míticos, y nosotros aquí hoy están haciendo exploraciones de petróleo en todo el departamento de Córdoba. Tenemos las expectativas allá en Puerto Libertador con Mineralcol, Minerales de Córdoba, el tema del cobre, el níquel, que allí se está avanzando en otro frente para hacer nuevas explotaciones, para aumentar la producción. En fin, somos una gran despensa de minería, pero que también hay la responsabilidad social. En estos temas de la minería, ¿cuál sería el norte suyo? Bueno, el documento mineroenergético lo voy a presentar el año entrante. Será en el mes de enero, hacia finales del mes de enero. Mi visión es la siguiente. Tenemos que empezar por aceptar que hay que rebalancear la ley de regalías. No puede ser que los departamentos y los municipios en los cuales se realizan semejantes proyectos no se beneficien en mayor grado de los recursos que ellos traen consigo. De manera que ese es un primer elemento que quisiera mencionarles. Tenemos ya un estudio para avanzar en una discusión que permita que los departamentos productores y los municipios en particular puedan acceder a una mayor participación en materia de regalías. En segundo lugar, yo sí creo que el país tiene que avanzar en materia de exploración y de explotación, particularmente petrolera, porque las cifras son muy dicientes. Si no encontramos nuevos yacimientos, vamos a vernos abocados a tener que convertirnos en un importador de petróleo. Y a la muy difícil situación financiera que estamos viviendo, le agregaríamos algo que no estamos en condiciones de pagar. Todo el mundo reclama más recursos para la salud, para la educación, para las viviendas, para la infraestructura, para los programas sociales, y muy pocos se preguntan cuál es el origen de esos recursos. Y desafortunadamente nosotros creímos que teníamos un país mucho más diversificado, y lo cierto es que el 50% de las inversiones que en todos los sectores realiza el Estado colombiano tienen como origen que son recursos mineroenergéticos. Mire, cuando sobrevino la caída del precio del barril del petróleo
dejamos de percibir más de 20.000 millones de dólares, con todo lo que eso trajo de impacto en los programas sociales. De manera que yo creo que las cosas se pueden hacer y hacer bien hechas en materia de compensaciones ambientales y compensaciones sociales. Perú lo hizo, Chile lo hizo, los Estados Unidos lo hacen. Muy conveniente será avanzar en la posibilidad de que varios de esos proyectos se puedan ejecutar, siempre y cuando cuenten con todas las normas ambientales y las compensaciones sociales a que haya lugar. Doctor Vargas, sabemos que tienen otra agenda bastante dilatada de medios. Queremos agradecerle a usted por su presencia en la cadena radial y el bloque informativo y preguntarle, ¿están próximos a las visitas y las giras en esta región? ¿A qué departamento? A la costa, directamente Córdoba. Bueno, Sucre. yo todas las semanas voy a la costa. Mi plan de infraestructura fue lanzado este martes pasado en la ciudad de Barranquilla y estaré lanzando una propuesta muy interesante que a los departamentos que más va a beneficiar son también a los de la región Caribe, que será el proyecto de cómo vamos a darle un nuevo impulso al turismo en Colombia. Se lanzará en la ciudad de Cartagena el día 14, que es la semana entrante. El país desconoce el potencial que tenemos en materia de ingresos por ese concepto. Ya recibimos el año anterior 5.000 millones de dólares. Visitaron al país 5 millones de personas y con muy pocos incentivos. Siempre y cuando tomemos medidas acertadas, todo esto podría duplicarse. El turismo es un gran generador de mano de obras, es un gran generador de divisas. De manera que la cita es el próximo 14 de diciembre en la ciudad de Cartagena. Yo creo que las personas que me acompañaron en Barranquilla este martes pasado salieron con la mejor impresión. El documento medioambiental lo vamos a lanzar en la ciudad de Santa Marta. Estaremos en el Cesar lanzando el documento mineroenergético. Estaremos en Riohacha con la política frente a comunidades indígenas y no dejaremos de visitar todos los departamentos, como siempre lo he hecho semana a semana, particularmente en los departamentos de la región Caribe. ¿Qué tiene usted, disculpen para terminar, y creo que es un punto que es esencial y que está en el corazón de los colombianos, no de los costeños, de los colombianos, lo que sucedió con San Andrés Isla? ¿Cómo arropar a San Andrés Isla? Porque últimamente hemos visto la queja tremenda, el problema de la basura, el problema del hacinamiento, de la cantidad de gente que hay en una isla que está superpoblada, se quejan del tema del servicio público y sobre todo que ya los niveles de violencia, prostitución, o sea, un tema social. ¿Qué va a hacer usted con el tema de San Andrés Isla, que es un punto no solamente para la costa, sino para el país? Bueno, ¿qué va a hacer? No, ¿qué he hecho hasta la fecha? Si Providencia cuenta con un nuevo acueducto, ese acueducto lo puse yo en marcha cuando era ministro de la Vivienda, acueducto que ya se entregó. ¿Qué estamos haciendo en San Andrés? Recuperando todo el alcantarillado y optimizando el servicio de acueducto. A la pista de San Andrés le invertimos 50.000 millones de pesos. Sí le reconozco que hay que hacer inversiones adicionales en el terminal. Yo dejé todos los recursos para ampliación de la pista de Providencia, para que pudieran entrar vuelos continentales. Esa obra está pendiente de que se termine una consulta previa con las comunidades en Providencia. Pero además le invertimos miles de millones de pesos a la recuperación de una y otra circunvalar y está aún pendiente porque no contamos con la autorización de las autoridades locales para hacer una ciclorruta entre toda la circunvalar de San Andrés, que sería gran cosa que contribuiría mucho al turismo. Bueno, el dragado de los puertos en San Andrés y Providencia también es una obra que nosotros financiamos, para solo referirme a los temas que estuvieron bajo mi responsabilidad. Pero a San Andrés hay que pararle muchas bolas, porque no desconocerá usted que estamos pendientes de conocer el segundo fallo en el litigio con Nicaragua, y todo hace prever que ese fallo no resultará conveniente para Colombia. Quiero además recordarle que yo presidía la Comisión del Océano, donde se
pusieron en marcha las 2 expediciones al Sea Flower, de manera que si hay una región de Colombia, aparte del propio Caribe, a la que le hayamos colocado todo el interés, es a la isla de San Andrés y Providencia. Doctor Vargas, muchas gracias, esperamos tenerlo aquí a ustedes, personalmente, aquí en Córdoba, tengan buen Montería. día. Gracias, muy amable. Saludos a todos.